Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, ¿eh? Uno que puso patas arriba una pequeña aldea cántabra. Hablamos de las supuestas apariciones de la Virgen en San Sebastián de Garabandal, allá por los años 60. Sí, entre 1961 y 1965 concretamente. Eso es. Y bueno, nos basamos en varios textos que recogen lo que pasó, ¿verdad? La idea es entender un poco qué ocurrió con aquellas 4 niñas, qué mensajes dijeron recibir y bueno, cómo ha reaccionado la Iglesia Católica ante todo esto. Exacto. Todo arranca con ellas, con Conchita, Maricruz, Jacinta González y Mariloli Mazón. Niñas de entre 10 y 12 años. Importante, no eran familia entre sí, aunque compartieran apellido algunas. Y de familias trabajadoras, humildes. Ajá. Y según contaron, todo empezó un 18 de junio del 61. Estaban cogiendo manzanas, algo normal, y ¡zas! Se les aparece el arcángel San Miguel. Vaya. Y poco después, el 2 de julio, ya no era el arcángel, sino la Virgen María. Claro, y lo increíble es que no fue cosa de un día. Las fuentes hablan de casi 2000 veces. 2000 sesiones, dicen. A menudo con mucha gente delante. Sí, multitudes. Y lo que más llama la atención son esos fenómenos que se describen, ¿no? Los éxtasis profundísimos que parecían idas del mundo. Eso y la insensibilidad al dolor. Hay testimonios, bueno, incluso documentación gráfica, ¿no? De pinchazos, quemaduras, y ellas ni se inmutaban. Exacto. Y hasta supuestas levitaciones. Todo esto, claro, documentado con fotos, películas, delante de un montón de testigos. Imagina el revuela. Uf, me imagino. Eso tuvo que generar opiniones de todo tipo desde el minuto 1. Claro. Los médicos, por ejemplo, divididos. Unos decían, pues eso, histeria colectiva, sugestión. Otros admitían que no le encontraban explicación natural. Y los teólogos supongo que igual. Igual. A favor, en contra. Incluso la Guardia Civil tomó cartas en el asunto, vigilando, tomando nota de todo. Pero más allá de lo espectacular, digamos, de estos fenómenos, lo central en Garabandal, como en otros casos parecidos, son los mensajes. ¿Qué decían fundamentalmente? Pues se habla sobre todo de 2 mensajes principales, uno en octubre del 61 y otro en junio del 65. El fondo era un llamamiento, bastante urgente a la conversión. A la conversión, o sea, más sacrificio, penitencia. Eso es, más sacrificio, penitencia, y darle mucha importancia a la Eucaristía, a visitar al Santísimo. Y ojo, con advertencias serias. Advertencias. ¿De qué tipo? Pues sobre sacerdotes que, según el mensaje, iban por camino de perdición. Sobre que la Eucaristía estaba como perdiendo valor, perdiendo importancia. Y una imagen muy gráfica, la de una copa que se estaba llenando y estaba a punto de desbordarse. Vaya, como un símbolo de que la paciencia divina se agotaba, ¿no? Algo así, sí. Una llamada a enmendarse, pero ya. Entiendo. Una llamada fuerte. Y luego están las profecías, que eso siempre capta mucho la atención. El aviso, el milagro y el castigo. ¿Qué eran exactamente? A ver, el aviso sería como una experiencia interior, universal. Algo que sentiría todo el mundo, buenos y malos, para que nos diéramos cuenta de cómo estábamos. Una especie de corrección de conciencia global. Ajá, como una preparación. Exacto. Y después vendría el milagro, un suceso ya así visible, extraordinario, en los pinos de Garabandal. ¿Se sabía cuándo? Se dijo que sería un jueves, que coincidiría con la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía, y que habría curaciones, que quedaría una señal permanente allí. Conchita, una de las niñas, sería la única en saber la fecha exacta y la anunciaría solo 8 días antes. Mucha expectación generaría eso. Mucha. Y finalmente, el castigo, que se describía con imágenes muy duras, cataclismos, desesperación. Pero era condicional. ¿Condicional a qué? A que la humanidad no cambiara, no se arrepintiera, ni siquiera después del milagro. Si no había conversión, entonces vendría el castigo. Uf, material potente. Normal que generase tanta controversia. ¿Y la Iglesia Católica qué dijo de todo esto oficialmente? Pues la postura oficial ha sido de mucha prudencia y ha ido variando. Al principio, los obispos de Santander fueron más bien escépticos o incluso negativos. Sí, he leído sobre eso, que llegaron a prohibir a los curas ir allí, ¿no? Sí. Publicaron varias notas diciendo que no constaba la sobrenaturalidad, que no había pruebas de que fuera algo divino.
Y sí, hubo prohibiciones para los sacerdotes de asistir o celebrar misas allí. Pero eso luego cambió, ¿verdad? No se quedó ahí, no. En los años 80 el obispo del Valle levantó esas prohibiciones. Y un momento importante fue en el 92. El cardenal Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, desde Doctrina de la Fe, recomendó mantener la fórmula oficial. No consta la sobrenaturalidad, que eso es clave entenderlo bien. No es decir, es falso. No, exacto. No es una condena, es decir, mire, hasta ahora no tenemos pruebas suficientes para afirmar que esto viene de Dios, pero deja la puerta abierta a seguir estudiando. De hecho, más recientemente, el obispo Soro, en 2007, no solo permitió el culto, sino que habló bien de las posibles conversiones ligadas a Garabandal. Incluso se han hecho tesis doctorales sobre el tema. Interesante esa evolución, sí. Y las protagonistas, las niñas, ¿qué fue de ellas? ¿Cómo les marcó todo esto? Y sé que también hubo más polémicas alrededor de ellas. Pues mira, ninguna se hizo monja. Todas se casaron, tuvieron hijos, vidas, podríamos decir, normales. Conchita acabó en Nueva York, Jacinta en California, Maricruz en Avilés, aquí en España. Mariloli, por desgracia, falleció en 2009 en Massachusetts. Pero sí que hubo, dudas, retractaciones, eso es cierto. Sí, ese es un punto delicado. Hay un testimonio conocido que dice que Maricruz, ya de adulta, en el 84, negó todo. Dijo que habían sido cosas de niñas, un juego que se les fue de las manos por la presión del ambiente. Vaya. Y Conchita, la principal. Conchita también reconoció haber pasado por fases de muchísima duda. Momentos de decir, ¿será verdad todo esto? Aunque luego siempre acabó reafirmando que sus experiencias fueron reales. Claro, es que mantenerse firme ante algo tan enorme debe ser complicado. Y luego están las profecías que no parecen haberse cumplido, ¿no? Eso siempre genera mucho escepticismo. Sí, es uno de los grandes puntos de debate. Por ejemplo, lo del Padre Pío. Se dijo que él vería el milagro antes de morir, pero murió en el 68. Y el milagro no ha ocurrido. Claro. Aunque Conchita luego matizó que el Padre Pío le dijo que él sí lo vería antes de morir, quizás espiritualmente. Luego está el caso de Joey Lomangino, un hombre ciego, muy devoto de Garabandal, al que se le prometió que recuperaría la vista el día del milagro. Murió ciego. O la predicción de que solo habría 3 papas más después de Juan XXIII, y ya hemos tenido más. O que el cuerpo del padre Luis Andreu, un jesuita que tuvo una visión allí y murió poco después, se encontraría incorrupto. Y no fue así. Son, digamos, flecos importantes. Son puntos que alimentan las dudas, claro. A eso se suman otros testimonios más controvertidos, como una supuesta confesión de Conchita a un sacerdote, el padre Olano, admitiendo que inventó cosas, incluso lo del famoso milagruco de la hostia visible en su lengua. Todo con trucos infantiles, psicología. Aunque bueno, también hay que decir que figuras muy respetadas como la Madre Teresa de Calcuta mostraron su apoyo y visitaban a Conchita. La verdad es que es un cuadro muy complejo. Tienes fenómenos físicos impactantes vistos por mucha gente. Mensajes muy serios, apocalípticos casi. Profecías concretas pero con aparentes fallos. Testimonios que se contradicen, incluso de las propias videntes. Y la Iglesia con esa postura oficial de cautela. No consta la sobrenaturalidad. Y a pesar de todo, Garabandal sigue vivo como lugar de peregrinación. Exactamente. Es un caso que lo tiene todo. Fe, misterio, duda, escrutinio. Un reflejo de esa tensión constante. Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Con toda esta mezcla de testimonios sobre cosas inexplicables como los éxtasis o las levitaciones, las profecías detalladas, aunque unas se cumplan y otras no, y las propias idas y venidas de las videntes. ¿Qué haría falta? O sea, ¿qué tipo de prueba, qué nivel de certeza necesitaría hoy la Iglesia o incluso la ciencia para poder decir algo definitivo, para concluir si lo de Garabandal fue algo sobrenatural o algo completamente natural que aún no entendemos del todo? Buena pregunta. Una pregunta que, de momento, sigue en el aire. Es una aldea recóndita del norte de España, incrustada en la montaña cántabra como una joya olvidada. En 1961, este diminuto caserío, con apenas 80 habitantes, se hallaba aislado entre valles profundos, caminos de tierra y un aire de recogimiento que parecía suspendido en el tiempo. Las campanas de la iglesia marcaban las horas como latidos de una rutina sencilla. Misas, ganado,
rosarios. La devoción católica impregnaba cada gesto cotidiano. Nada hacía presagiar que aquel verano, en ese paraje silencioso, comenzaría uno de los episodios más desconcertantes del misterio religioso contemporáneo. Era el 18 de junio de 1961. 4 niñas del pueblo, Conchita González, Mari Loli Mazón, Jacinta González y Mari Cruz González, jugaban como tantas otras tardes cerca del Callejoín, un sendero polvoriento junto al cementerio. Mientras reían, una fuerza invisible pareció cortar en seco el bullicio infantil. Jacinta fue la primera en alzar la vista. Algo brillaba sobre el sendero. Las demás niñas se giraron. Un ser resplandeciente, alto, con alas extendidas y mirada profunda, flotaba ante ellas sin emitir palabra. Enmudecieron. Se miraron unas a otras. Era un ángel. El ser desapareció sin dejar rastro, como absorbido por el aire. Las niñas corrieron al pueblo, temblando, balbuceando una historia que los adultos no supieron encajar. El cura don Valentín, hombre de fe y rigidez, las escuchó en silencio, frunciendo el ceño. La noticia corrió como la pólvora entre las cocinas y establos. Algunos creyeron en la visión. Otros sospecharon una broma o una alucinación colectiva. Pero nadie pudo negar que las niñas hablaban con una convicción aterradora. Habían visto algo. Algo que no pertenecía a este mundo. En los días siguientes, el ángel regresó. Esta vez, habló. Se presentó como el arcángel San Miguel. Les anunció que pronto vendría alguien más grande. Las niñas entraban en éxtasis, caían de rodillas, quedaban con la mirada fija hacia el cielo. Sus rostros se transformaban, perdían el contacto con todo lo que las rodeaba. Mientras el pueblo observaba en silencio, una sensación crepitaba en el aire. Temor reverente, incredulidad y algo más difícil de nombrar, como si el tejido invisible entre el cielo y la tierra se hubiera desgarrado. El 2 de julio, bajo un cielo extrañamente claro, las niñas anunciaron que verían a la Virgen. Aquella tarde se arremolinaron decenas de vecinos. Nadie quería perdérselo. De pronto, cayeron de rodillas a la vez. Sus ojos brillaban mirando algo que nadie más podía ver. Sonreían, hablaban con ternura. El silencio se apoderó de la escena. Una madre entre los presentes comenzó a llorar. ¿Era real aquello? Los médicos no encontraban explicación. Se les clavaban agujas, se les encendían focos en los ojos y no parpadeaban. Seguían en éxtasis. El ser que veían era una mujer hermosísima, rodeada de luz. Se presentó como la Virgen del Carmen. Detrás de ella había 2 ángeles. Les hablaba con dulzura, las corregía si discutían, les enseñaba el valor del sacrificio. En cada encuentro, las niñas caían al suelo como marionetas sin hilos, pero sin hacerse daño. Caminaban hacia atrás, subían pendientes en trance, se arrodillaban sincronizadas sin mirarse. Testigos afirmaban que el tiempo parecía detenerse cuando ocurría. Pronto, comenzaron los mensajes. El primero fue claro: debían rezar más, hacer penitencia, enmendar la vida. El mundo estaba en peligro. Si no cambiaba, vendría un castigo. Las niñas repetían palabras que no entendían del todo. La copa está rebosando, diría uno de los mensajes futuros. Pero en este primer verano, lo que dominaba era el asombro, la expectación. Los visitantes comenzaron a llegar. A pie, a caballo, en burro. Desde otros pueblos, desde ciudades lejanas. Curiosos, devotos, médicos, cámaras. Todos querían ver. Algunos grababan. Pero las cámaras fallaban, las grabadoras se apagaban. Los éxtasis parecían protegerse del mundo moderno.
Mientras tanto, el obispado miraba con recelo. Mandó a estudiar los hechos. El informe fue ambiguo. No se encontraba prueba de origen sobrenatural, pero tampoco fraude. El cura del pueblo, testigo de decenas de éxtasis, comenzaba a sentirse sobrepasado. El misterio había entrado a su iglesia sin pedir permiso. En el corazón de las niñas, algo había cambiado. Jugaban menos. Rezaban más. Esperaban cada día la hora de la cita. Y la cita llegaba, en cualquier lugar, a cualquier hora. Una llamada interna las guiaba. Se ponían de rodillas y el silencio lo cubría todo. Las sombras del atardecer alargaban los miedos. El pueblo ya no dormía como antes. La montaña parecía vigilar. Los perros ladraban sin razón. La Virgen les prometió que habría una gran señal visible en los cielos. Pero antes vendría un aviso. Nadie sabía qué significaba. Solo que era algo que el mundo no podría ignorar. Así cerró Garabandal su primer verano de apariciones, con más preguntas que respuestas, con la fe dividida y con el mundo mirando hacia una aldea perdida, donde el cielo había descendido y algo más, algo que se sentía en la piel, había quedado flotando en el aire. Con el paso de las semanas, las apariciones en Garabandal no cesaban. Al contrario, se intensificaban. Las niñas entraban en éxtasis varias veces al día, en cualquier lugar, a cualquier hora. Podía ser en plena plaza del pueblo, al pie de la iglesia o incluso en sus propias casas. Era como si la presencia de lo sagrado hubiera establecido su morada permanente en la aldea. Los éxtasis tenían un carácter profundamente perturbador para quienes los presenciaban. Las niñas caían de rodillas al unísono, con un golpe seco que, sin embargo, no les causaba dolor alguno. Sus rostros se transfiguraban en expresiones de gozo y paz, y mantenían la vista fija en un punto alto, invisible para los demás. Nadie podía moverlas, ni sacudirlas, ni distraerlas. Era como si el tiempo, para ellas, se hubiera detenido. Lo que veían, según relataban después, era a la Virgen del Carmen, rodeada de luz, con una sonrisa serena y ojos que parecían leer el alma. A su lado, los dos ángeles, San Miguel y otro no identificado. Las apariciones se convertían en una rutina espiritual que transformó la vida del pueblo. En cada encuentro, la Virgen hablaba con las niñas, les pedía sacrificios, las guiaba con ternura pero también con firmeza. Se mostraba preocupada por la humanidad, por la falta de fe, por el alejamiento de Dios. El 18 de octubre de 1961 llegó el primer gran mensaje. Cientos de personas acudieron al lugar. Se esperaba un milagro, una señal, algo grandioso. Pero lo que se recibió fue una advertencia. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Visitar al Santísimo. Pero antes, tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa. Y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. La desilusión de algunos fue palpable. No hubo milagros visibles aquel día, pero el mensaje fue claro y ominoso. Algo en el tono, en las palabras utilizadas, hacía que muchos se sintieran inquietos. Aquello no era un juego, no era una travesura infantil. Era, al menos para quienes creían, una advertencia del cielo. A medida que pasaban los meses, los éxtasis adquirieron una coreografía cada vez más desconcertante. Las niñas caminaban hacia atrás sin tropezar, subían cuestas empinadas sin mirar al suelo y se detenían de forma sincronizada. A veces, hablaban en voz alta con la Virgen, formulando preguntas, sonriendo, llorando. Otras veces, ofrecían objetos personales para que la Virgen los besara, medallas, rosarios,
fotos. Después devolvían cada objeto a su dueño sin equivocarse, incluso si se los habían dado desconocidos entre la multitud. Las pruebas médicas se multiplicaron. Médicos escépticos les pinchaban con agujas, les abrían los párpados, les proyectaban luces intensas en los ojos. Nada interrumpía el éxtasis. Algunos facultativos salían del pueblo confundidos, sin explicación. Otros simplemente se negaban a hablar. El ambiente en Garabandal comenzó a cambiar. La aldea, que había sido un rincón olvidado, se convirtió en un lugar de peregrinación constante. Coches llegaban por caminos imposibles, multitudes se agolpaban alrededor de las niñas. Algunos lloraban, otros grababan. Había quienes caían de rodillas, convencidos de estar ante algo sobrenatural, mientras que otros se burlaban o discutían con los vecinos. El fervor y la tensión convivían. Pero entre los aldeanos, algo se mantenía firme, la sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Algunas personas comenzaron a relatar que habían sentido presencias invisibles, que durante los éxtasis el aire se volvía más denso, como si el tiempo cambiara su textura, que los animales del campo se comportaban de manera extraña. En medio de este caos, las niñas mantenían su inocencia. Hablaban de la Virgen como se habla de una madre que visita cada día. La esperaban con ilusión, le confiaban sus miedos, le preguntaban por sus familias, por los enfermos del pueblo, por las almas del purgatorio. A veces, recibían respuestas que parecían saber demasiado. Comentarios sobre personas que ni siquiera conocían, detalles de vidas ajenas, secretos familiares. Y siempre volvía el mensaje: rezad, haced penitencia, volved a Dios. Hubo noches en las que los éxtasis se prolongaron durante horas. En ocasiones, caminaban en trance por el empinado sendero de la Calleja hasta Los Pinos, el lugar donde se concentraban las apariciones más intensas. Allí, en la quietud del bosque, rodeadas de oscuridad, las niñas hablaban con la Virgen mientras decenas de personas la seguían en silencio, entre lágrimas, rezos y miedo. La Virgen también les advirtió que vendría un aviso, un acontecimiento que todos en el mundo experimentarían. Sería como un fuego interior, una revelación de la conciencia, un espejo del alma. Ninguno podría escapar de él. Todos, creyentes o no, lo vivirían. Era la antesala de un gran milagro que tendría lugar en Garabandal y sería visto por todos los presentes. Y si el mundo aún así no cambiaba, vendría el castigo. La atmósfera en el pueblo comenzaba a tornarse cada vez más densa. Las autoridades eclesiásticas mantenían su silencio prudente. Habían formado una comisión de investigación, pero los informes no eran concluyentes. Mientras tanto, los creyentes se multiplicaban. Y el mensaje seguía resonando. La humanidad estaba al borde del precipicio, y una voz dulce, a través de 4 niñas de un pueblo perdido, clamaba por una vuelta a la fe. El cielo seguía descendiendo cada noche sobre Garabandal. Y cada vez que lo hacía, lo dejaba todo un poco más cambiado. A medida que el fenómeno de Garabandal se extendía por España y Europa, los testimonios de hechos inexplicables comenzaban a llenar cuadernos, grabadoras y diarios personales. La ciencia, la fe y la duda se enfrentaban en cada esquina del pueblo. Nadie podía negar que algo estaba ocurriendo, aunque nadie sabía qué era realmente. Las escenas de éxtasis se hacían cada vez más complejas. En algunas ocasiones, las niñas entraban en trance y recorrían las empinadas calles de Garabandal caminando hacia atrás, a gran velocidad y sin tropezar con nada. En otras, se quedaban inmóviles durante horas, con los ojos fijos en un punto invisible del cielo, completamente ajenas al entorno. A veces hablaban entre sí sin usar la voz, como si se comunicaran por telepatía. Médicos, sacerdotes y periodistas intentaban estudiar estos comportamientos,
pero se marchaban tan desconcertados como llegaron. Una de las escenas más impactantes ocurrió cuando una de las niñas sostenía una pesada cruz de madera que, según los presentes, habría sido imposible de levantar por alguien de su complexión. Durante el éxtasis, sin esfuerzo aparente, la portaba con firmeza mientras hablaba con la Virgen. Al finalizar el trance, no recordaba nada y apenas podía moverla. Los objetos bendecidos continuaban siendo protagonistas. Las niñas llevaban medallas, anillos, crucifijos y escapularios que los peregrinos les daban para que la Virgen los besara. Sin ver, sin preguntar, las devolvían a sus dueños con precisión milimétrica. Muchos aseguraban que después de recibir el beso de la Virgen, sus vidas cambiaban, curaciones inesperadas, conversiones espirituales, sueños proféticos. Pero también aparecieron los primeros detractores, quienes hablaban de sugestión colectiva, histeria religiosa o manipulación. Las autoridades eclesiásticas se encontraban en una posición incómoda. Si bien el fenómeno atraía a miles de fieles, no deseaban que se convirtiera en un espectáculo. El Obispado de Santander envió varias comisiones investigadoras que concluyeron, oficialmente, que no había pruebas de la sobrenaturalidad de los hechos. Pero estas conclusiones no convencían a muchos testigos, ni tampoco a parte del clero, que visitaba Garabandal en secreto para presenciar los éxtasis. Un sacerdote que acudió al lugar, tras ver a las niñas en estado de trance, dijo: «Lo que vi desafía todo lo que he aprendido. No sé si es del cielo o no, pero ciertamente no es de este mundo». Las manifestaciones sobrenaturales no se limitaban a las niñas. Algunos testigos relataron haber visto luces misteriosas sobre los pinos, donde las apariciones se concentraban. Otros afirmaron sentir un frío repentino, como si una presencia pasara junto a ellos. Se hablaba también de voces susurrantes, aromas inexplicables a flores y sombras que se movían por los caminos del bosque. Incluso hubo quienes dijeron haber visto figuras blancas entre los árboles, siempre al anochecer. El componente profético del fenómeno adquiría cada vez mayor relevancia. Conchita, la más carismática de las videntes, comenzó a hablar con más detalle del aviso, el milagro y el castigo. Según ella, el aviso llegaría en un momento en el que el mundo estuviera al borde de la perdición espiritual. Sería una experiencia individual e íntima, un juicio de la conciencia que haría temblar al planeta entero. Nadie podría escapar de él. Todos sabrían qué significa el pecado y cómo han fallado a Dios. El milagro, anunciado con antelación, ocurriría en los pinos de Garabandal. Sería visible para todos los que estén presentes y quedaría una señal permanente, imborrable, como testimonio del cielo. Muchos lo compararon con la señal de Fátima o con el milagro del sol, aunque se decía que este sería aún mayor. El castigo, sin embargo, no estaba asegurado. Era la última advertencia. Si después del milagro la humanidad no se arrepentía, vendría una purificación global. Conchita lo describió con palabras entrecortadas, visiblemente afectada. Será peor que tener fuego sobre el cuerpo, peor que una guerra, y solo podrá evitarse si todos cambiamos. Mientras tanto, los éxtasis proseguían, y con ellos la polémica. La Guardia Civil intentaba mantener el orden ante las aglomeraciones. El pequeño pueblo, sin infraestructura ni recursos, se veía desbordado por visitantes que llegaban desde todas partes de España y de otros países. Algunos testigos comenzaron a registrar los hechos en películas de 8 milímetros, fotografías y grabaciones de audio. Muchas de estas imágenes mostraban a las niñas con el rostro iluminado en la oscuridad, sin ninguna fuente de luz cercana. Otras captaban sus rostros en plena caída de rodillas, sin gestos de dolor. Pero los investigadores seguían divididos. Para unos, todo era un fraude elaborado. Para otros, un misterio sin explicación. Los periodistas también se hacían presentes. Programas de radio,
periódicos y revistas comenzaron a hablar de Garabandal. Algunos artículos eran respetuosos, otros abiertamente burlones. Pero el nombre del pequeño pueblo cántabro ya estaba grabado en la conciencia colectiva. Uno de los aspectos más desconcertantes fue el cambio de actitud en las propias niñas. Algunas veces dudaban, otras estaban convencidas. Se les veía cansadas, confundidas, abrumadas por la presión. Sin embargo, cada vez que hablaban de la Virgen, sus ojos se iluminaban y sus palabras recobraban la ternura y el misterio. Para ellas, aquella dama no era un símbolo ni una idea. Era alguien real, alguien que las amaba. A medida que se acercaba el verano de 1962, Garabandal ya no era un lugar cualquiera. Era un cruce de caminos entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. Cada día traía una nueva historia, una nueva señal, una nueva pregunta sin respuesta. Y en el corazón de todo, 4 niñas que miraban al cielo con una fe que nadie podía explicar. Mientras los días avanzaban en Garabandal, los mensajes que las niñas afirmaban recibir tomaban un tono cada vez más grave. Ya no eran solo palabras de amor y llamados a la oración. Ahora se hablaba de advertencias, de un castigo, de una purificación mundial si la humanidad no cambiaba. La tensión espiritual aumentaba y el misterio se espesaba como una niebla densa sobre el pequeño pueblo cántabro. La profecía del castigo no era un simple relato simbólico. Según Conchita, la Virgen le había confiado que habría un momento en el que la humanidad recibiría un último aviso, una última oportunidad de arrepentimiento. Ese primer evento, conocido como el aviso, llegaría repentinamente desde lo más profundo del alma de cada ser humano. Sería una experiencia personal, intransferible, donde cada uno vería el estado de su conciencia a la luz de Dios, como si su alma fuera revelada en un espejo de verdad sin filtros. Nadie podría escapar de ese instante, ni los creyentes ni los escépticos. Lo que seguía después, sin embargo, era aún más aterrador. El segundo gran evento sería el Gran Milagro, un prodigio visible en el cielo de Garabandal que sucedería dentro del año posterior al aviso. Todos los que estuvieran presentes podrían ver y presenciar lo imposible, un fenómeno celestial de origen divino que no podría explicarse por ninguna ciencia humana. Además, una señal quedaría impresa para siempre en los pinos donde las niñas vieron a la Virgen. Algo parecido a una marca, a una huella de lo sagrado. Un trozo del cielo en la tierra. Pero, si después del aviso y del milagro la humanidad no se convertía, vendría el castigo. Las palabras utilizadas por las niñas eran siempre cautelosas, casi susurradas, como si incluso repetirlas fuera demasiado peligroso. Conchita lo describía con temor y estremecimiento. Será peor que tener fuego dentro del cuerpo, peor que cualquier guerra, será algo que nadie podrá imaginar. Jacinta hablaba del castigo como de una oscuridad que envolvería el mundo, como un tiempo en el que el dolor y la desesperación tocarían incluso a los inocentes. Las autoridades eclesiásticas observaban todo con una mezcla de inquietud y distancia. El obispado de Santander mantenía la prudencia, emitiendo comunicados en los que se afirmaba que no se había encontrado prueba de origen sobrenatural en los hechos. Sin embargo, tampoco los prohibieron oficialmente. Era una forma de no comprometerse del todo, de dejar la puerta entreabierta. Mientras tanto, las niñas seguían teniendo experiencias. En una ocasión, durante un éxtasis colectivo, una de ellas gritó con una voz que no parecía suya: «Si no cambiamos, vendrá la purificación». Testigos afirmaron que sus rostros reflejaban una mezcla de terror y asombro, como si estuvieran viendo algo demasiado grande, demasiado real para una mente infantil. No eran pocos los que comenzaban a ver en estas advertencias un paralelismo con otras apariciones reconocidas por la Iglesia. Las referencias a Fátima eran inevitables. Allí también se había hablado de secretos, de castigos y de la necesidad urgente de oración y penitencia.
Pero Garabandal tenía un tono más inminente, más urgente, como si el reloj espiritual estuviera a punto de marcar la medianoche. Los testimonios recogidos por Briongos, García y otros investigadores revelaban que incluso quienes no creían en las apariciones no podían negar que algo extraño ocurría. Algunos soldados, peregrinos y vecinos hablaron de sueños inquietantes, de sensaciones físicas inexplicables y de una especie de presencia invisible que parecía envolver el entorno. Durante una visita en 1965, uno de los sacerdotes que acompañaba a un grupo de peregrinos dijo en voz baja: «Este lugar está cargado. No sé si es el cielo, pero definitivamente hay algo que no es de este mundo». A lo largo de los años, algunas de las niñas comenzaron a mostrar señales de agotamiento. El peso de la atención, las visitas constantes, las dudas de los demás y la propia confusión interna empezaban a hacerse visibles. Sin embargo, nunca renegaron de lo vivido. Para ellas, lo que habían visto y oído era tan real como el sol o la lluvia. Tal vez más real. El castigo, aunque no deseado, era una constante en sus relatos. Nunca se hablaba de él como un acto de venganza divina, sino como una consecuencia lógica del rechazo humano al amor de Dios. «La Virgen no quiere que llegue ese día», decía Mariloli, «pero depende de nosotros». Incluso hoy, los que estudian las apariciones encuentran en estos mensajes un eco de advertencias que parecen más actuales que nunca. El egoísmo, la pérdida de la fe, el desprecio por la vida, el desinterés por el alma, todo eso, según las videntes, abría la puerta a una purificación inevitable. Pero también había esperanza. En medio del tono sombrío, los mensajes de Garabandal no eran solo castigo. Eran también un llamado urgente al arrepentimiento, a la conversión personal. La Virgen, decían, lloraba por el mundo, pero aún creía en su salvación. Y así, entre mensajes crípticos, miradas al cielo y palabras cargadas de eternidad, el pequeño pueblo de Garabandal se convertía cada día más en el epicentro de una historia que parecía salida de otra dimensión. Una historia que aún no ha terminado, porque el aviso no ha llegado, el milagro no ha ocurrido, y el castigo, si es que llega, sigue esperando, en algún rincón del tiempo. El tiempo seguía su curso en Garabandal. Las niñas crecían. El pueblo regresaba, poco a poco, a su rutina cotidiana. Pero el misterio no desaparecía. Permanecía suspendido en el aire, como un perfume que no se desvanece. Las palabras de la Virgen, los éxtasis, los mensajes sobre el aviso, el milagro y el castigo, todo aquello seguía presente. Aunque no se hablara de ello, aunque los labios guardaran silencio, el alma del pueblo seguía temblando. La Iglesia, por su parte, había optado por la cautela. Las comisiones enviadas por el Obispado de Santander no encontraron evidencias concluyentes para declarar las apariciones como sobrenaturales. En 1962 y 1965 se emitieron comunicados oficiales en los que se desaconsejaban las peregrinaciones. Sin embargo, las puertas no se cerraban del todo. A diferencia de otras supuestas apariciones que fueron rápidamente rechazadas, en Garabandal el juicio eclesiástico parecía siempre quedarse a medio camino. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esa decisión de no aprobar, pero tampoco condenar? Algunos pensaban que los mensajes eran demasiado incómodos, demasiado directos. Otros, que los fenómenos eran tan extraordinarios que simplemente no sabían cómo abordarlos sin romper el equilibrio entre fe, razón y prudencia. Aún así, miles de peregrinos comenzaron a acudir al lugar. Algunos llegaban con esperanza, otros con escepticismo, pero casi todos se marchaban con algo que no podían explicar. Testigos aseguraban que en las noches se percibía un frío inusual, una calma intensa que no pertenecía al mundo cotidiano. Había quienes afirmaban escuchar susurros entre los árboles,
o ver luces extrañas junto a los pinos. Los testimonios continuaban. Algunos médicos que observaron los éxtasis de las niñas durante los años activos de las apariciones quedaron profundamente impresionados. Las jóvenes entraban en trances profundos, con los ojos vueltos hacia el cielo, los cuerpos rígidos, insensibles al dolor o al entorno. Caminaban hacia atrás por las escarpadas calles del pueblo sin tropezar, como si una fuerza invisible las guiara. Se golpeaban contra piedras sin dejar rastro de heridas. Y, sobre todo, hablaban con una naturalidad imposible de fingir. Los estudios grabados en cinta magnética, las fotografías, las observaciones directas de sacerdotes, médicos, periodistas, todo se acumulaba como piezas de un rompecabezas sin resolver. Pero la Iglesia seguía en silencio. En 1966, uno de los momentos más desconcertantes del caso ocurrió cuando Conchita viajó a Roma y fue recibida en privado por el cardenal Ottaviani y el propio Papa Pablo VI. No se conocen detalles oficiales de esa audiencia. Solo se sabe que, tras la visita, la joven regresó a España con una calma especial. Algunos afirman que el Santo Padre creía en el caso. Otros, que pidió prudencia y espera. Aquel mismo año, Conchita anunció que las apariciones públicas habían terminado. Pero también dijo que aún quedaba todo por venir: el aviso, el milagro y, si no cambiábamos, el castigo. El paso del tiempo hizo que muchos olvidaran. Pero no todos. En cada década siguiente, el caso resurgía. Libros, documentales, testimonios nuevos, sacerdotes que defendían el misterio, otros que lo rechazaban. Incluso videntes de otros lugares hablaban de Garabandal como un punto clave en la historia espiritual del mundo. Algunos obispos posteriores suavizaron el tono. Monseñor del Val Gallo, por ejemplo, reconoció la sinceridad de las niñas y la importancia del mensaje. En los años 90, algunos escritos del Vaticano mencionaban el caso sin desestimarlo. La puerta, una vez más, quedaba entreabierta. Y en el pueblo, el rumor no se había extinguido. Se hablaba de luces que aún aparecían entre los pinos, de peregrinos que aseguraban haber sentido una presencia inconfundible al arrodillarse en la pequeña iglesia. Incluso algún sacerdote afirmaba haber experimentado fenómenos de protección inexplicable en su visita. Los mensajes, aunque pronunciados décadas atrás, parecían cobrar nueva vida con cada crisis mundial, con cada catástrofe, con cada pérdida de fe colectiva. ¿No hablaban acaso de una humanidad en caída? ¿No advertían sobre un tiempo final de confusión y tinieblas? Lo cierto es que, pese a las dudas, pese al silencio oficial, Garabandal seguía latiendo. Como un corazón oculto en la montaña. Como un eco del cielo esperando resonar. Y los ecos del misterio no se habían apagado. Solo estaban dormidos, esperando despertar. Han pasado décadas desde aquellos días de 1961 en que 4 niñas con rostro de inocencia y mirada perdida dijeron haber visto a la Virgen María en San Sebastián de Garabandal. El tiempo, que todo lo transforma, no ha logrado disolver del todo la huella de lo ocurrido. Y es que Garabandal no es solo un suceso. Es un enigma, un susurro perpetuo que resuena desde la montaña cántabra hacia los rincones más oscuros del alma humana. Las niñas crecieron. Cada una tomó su camino. Conchita se trasladó a Estados Unidos. Mari Cruz optó por el silencio. Jacinta y Mari Loli también construyeron vidas fuera del foco. Pero el recuerdo, ese no se fue con ellas. Durante años, los periodistas y creyentes las buscaron. Querían saber si mantenían su versión, si se retractaban, si había cambiado algo con el paso del tiempo. Y la respuesta fue siempre la misma: sí, todo ocurrió como lo contaron. Sí, fue real. Pero no hay más que decir. La prudencia fue su escudo,
y quizás también su forma de proteger algo que sabían más grande que ellas mismas. Mientras tanto, Garabandal se convirtió en un destino espiritual. Peregrinos de todo el mundo siguen acudiendo a la aldea en busca de señales, respuestas, consuelo o milagros. La subida a los pinos se ha transformado en una caminata ritual. Allí, bajo la brisa que corta la piel, muchos aseguran haber sentido una paz sobrenatural. Hay quienes lloran sin saber por qué. Otros afirman haber sido sanados. Y algunos aseguran haber escuchado voces en el viento. Con los años, el mensaje de Garabandal comenzó a cruzarse con otras profecías. Algunos videntes contemporáneos hablaban del mismo aviso. Otros mencionaban catástrofes inminentes, guerras, la apostasía dentro de la Iglesia. El contenido de Garabandal parecía encajar con ese rompecabezas escatológico que tantos intentan descifrar. Y en el corazón de todo, seguía latiendo la misma promesa. El aviso llegará cuando el mundo lo necesite más. El milagro los seguirá. Y si no hay conversión, vendrá el castigo. Pero nadie sabe la fecha. Solo que Conchita, según cuenta, conoce el día exacto del milagro y lo anunciará con 8 días de antelación. El tiempo corre en silencio. Y el mundo espera. En los últimos años, nuevos investigadores han intentado reabrir el caso. Algunos con un enfoque científico. Otros con fe ardiente. Las entrevistas se acumulan. Los archivos se digitalizan. Las grabaciones de las niñas, sus trances, sus palabras al cielo, vuelven a circular. Y cada nueva generación de buscadores se topa con lo mismo, la imposibilidad de negar y la dificultad de creer. Incluso dentro de la Iglesia, se ha ido matizando la postura. Ya no se rechaza frontalmente. Se habla de una espera prudente. Se reconoce la fe sencilla de los miles de fieles que peregrinan a Garabandal. Se señala que, al menos, el fruto espiritual es indiscutible. Y para muchos, eso basta. Porque lo verdaderamente perturbador de Garabandal no es lo espectacular de los fenómenos, ni siquiera las profecías, sino su permanencia. El hecho de que, después de tantos años, siga interpelando a quienes se acercan. Como si la aldea no hubiera sido solo escenario, sino portal. Como si el cielo hubiera rozado esa montaña con un dedo, y hubiera dejado ahí su cicatriz. A día de hoy, hay quienes aseguran que el mundo ya ha vivido pequeños avisos. Pandemias, desastres naturales, guerras, crisis morales. Y se preguntan si estamos cerca del gran momento anunciado. Pero lo más inquietante no es cuándo vendrá, sino si estaremos preparados cuando llegue. Porque si el aviso consiste en ver el estado de nuestra alma como Dios la ve, ¿cuántos podrían resistir esa visión? ¿Y cuántos cambiarían su vida después de ello? Garabandal no es una historia cerrada, es un umbral. Y en cada noche, cuando el mundo duerme y el alma despierta, los ecos de aquel pequeño pueblo de Cantabria siguen susurrando. Ya viene. Prepárate.